Es muy feo mentir para convivir, y la presidenta Claudia ha debido hacerlo para mantener contentos a sus votantes, que la verdad sea dicha, no se caracterizan por entender lo que les dicen, sino por escuchar solamente aquello que les conviene oír. Una verdad a medias es una mentira, y la chacha de Andrés ha decidido iniciar su sexenio diciendo una verdad a medias. Anunció una nueva cadena de farmacias, las farmacias del bienestar, con el fin de acercar los medicamentos a la gente. Es decir, que la farmaciototota que entre el año pasado y este nos costó 4,000 millones de pesos, ya no servirá. Pero aquí lo importante no son las farmacias en sí, ni dónde están colocadas. De esas hay muchas en todo el país. Lo que no hay son medicamentos en las clínicas y hospitales, todo esto del sistema de salud de México, porque simplemente no los han comprado. ¿Con qué van a abastecer las farmacias si no hay nada que poner en los anaqueles? Les digo, verdades a medias. Muchos creyeron que con el cambio de administración las cosas cambiarían para bien. Yo no tenía ni tengo ninguna esperanza porque la he visto a esta mujer cómo manejó la Ciudad de México mediocremente. No pueden decirme que el metro se accidentó porque era inevitable o que la violencia y el crimen aumentaron en la Ciudad de México nomás porque sí. Bueno, mis expectativas con Claudia en México son iguales. La inseguridad es uno de los temas pendientes del sexenio anterior y la chacha ya anunció que no hará nada nuevo. No tenía ni 24 horas con la banda presidencial en su pecho y ya estaba culpando a Calderón de lo que sucede en el país, siendo que Felipe Calderón ya cumplió 12 años sin gobernar a México. Muchos lo extrañamos, pero también entendemos que cualquier presidente ha sido mejor que Andrés al frente de México. Ya les había dicho en este canal que Pemex es una empresa de la que México debería deshacerse. Nos cuesta mucho dinero y no trae ningún beneficio. La empresa productiva del Estado sigue siendo la petrolera más endeudada del mundo, a pesar de los 2 billones de pesos que se le inyectaron recientemente y a pesar de que la 4T, en voz de su vocero más insigne, habían asegurado que harían de Pemex la palanca del desarrollo del país, promesa que no pudieron cumplir como cualquier otra promesa que hayan hecho, debido a que, bueno, no saben administrar un carajo estas personas. Las mentiras son malas, pero cuando las dice la figura presidencial de un país, del que quieran, son más. Claudia sigue mintiendo. Y digo sigue porque desde antes de iniciar su campaña ella lo hacía. Ayer aseguró que no habría nepotismo ni amiguismo en su gobierno. Lo mismo dijo el anterior edefesio y miren que le dejó la herencia a sus hijos, a los amigos de sus hijos, a los contratistas favoritos, al 80% de su gabinete y todavía tiene indilgados en Morena a los Batres, a los Tadei, a los Monreal, entre los cuales acaba de rescatar, por cierto, a Katy del olvido, a los Salgado y la lista puede seguir. Otra mentira más que dijo fue referente al avión presidencial. Dijo que no lo iba a regresar, pero el avión presidencial nunca se ha ido porque después de haber sido rifado o rentado o traspasado, realmente nunca lo hemos terminado de pagar y no podemos ni siquiera vender algo que no es nuestro. Lo cual es el caso del avión que todavía en este año tiene una partida presupuestal para pagarlo a pesar de que no está siendo usado por el gobierno, sino que se envió al gobierno de Tayikistán por una cómoda renta mensual que pues ni siquiera cubre las más mínimas mensualidades que pagamos por él. Otra vez, una media verdad es una mentira. Les habíamos adelantado desde este canal que la situación de México no era buena. Sabíamos que no teníamos dinero y sabemos que no es fácil conseguirlo porque en el país hay cada vez menos empleos formales y la economía se mueve cada vez más lento. Pero de eso a que antes de que pasaran 24 horas de su sexenio ya estén colocando 18,000 millones de dólares en deuda con la excusa de afrontar el déficit dejado por la administración anterior y querer sostener a Pemex, entre otras cosas porque es obvio que algo de ese dinero se va a destinar a algunas becas y pensiones del bienestar. El problema de pedir dinero prestado es que ya se han parado las orejas de los inversionistas mundiales que cada vez se preguntan más si México podrá hacer frente a sus compromisos financieros. La colocación de la deuda de 18,000 millones de dólares ha hecho crecer el pesimismo en el mercado y se estima que el crecimiento de México será tan solo de un 1% en el primer año de la mucama del bienestar, muy lejos del 6% prometido por el anciasno que anteriormente gobernaba y del 4,5% prometido en campañas. Nada de esto mejorará si no se detienen las aspiraciones expresidenciales de desaparecer los organismos autónomos y de quitar la autonomía al Poder Judicial. Reformas que ya dijeron los cuatruteros que no dejarán de pasar, ya que tienen una mayoría calificada y legal en el Congreso y no la quieren desperdiciar. Hablando del Congreso,
El flamante e imbañable presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo en entrevista con medios de comunicación que el Senado ignorará las suspensiones judiciales y convocará a elecciones de jueces y magistrados, como lo dice la nueva ley que acaban de reformar al Poder Judicial. Asegura el convenenciero político que no hay ningún recurso que valga para detener una reforma constitucional, ni el proceso electoral. Ya de una vez que diga abiertamente que no hay orden constitucional en México, porque se lo van a pasar por el arco del triunfo. Al final de cuentas es lo que están haciendo al desconocer las determinaciones de un poder de la Unión, caso que demuestra que en México tenemos todo menos unión. La celebración del 2 de octubre quedó relegada ante la sarta de noticias que nos dio el Poder Ejecutivo en manos de la muchacha de la prosperidad. Hoy se celebra un año más de aquel fatídico día en que muchos estudiantes mexicanos desaparecieron y perecieron a manos del ejército mexicano. Los líderes de aquel movimiento, al menos algunos de ellos, todavía siguen haciendo el triste papel de políticos de segunda y siguen quejándose del tirano de aquel viejo sexenio, pero ninguno de ellos se ha manifestado el día de hoy o ayer, cuando se supo que militares mexicanos dispararon contra migrantes desarmados en Chiapas, dejando 6 personas fallecidas y 10 lesionadas. En menos de 24 horas, además de las mentiras ya dichas, también tiene Claudia su primer masacre. ¿Cuál será la excusa oficialista en este caso? ¿Van a culpar a Calderón o preguntarán cuánto gana Loret? Hay quienes dicen que todavía tenemos que darle el beneficio de la duda a Claudia. Dicen que hay que verla con perspectiva de género y seguirla de cerca para ver con cuánta responsabilidad usa el gran capital político con el que llegó a Palacio Nacional. Yo solamente quiero recordarles a esas personas que primero, la perspectiva de género no arregla ni soluciona los problemas del país. La economía no mejorará simplemente porque la que dirige el destino de los millones de mexicanos sea mujer, hombre, ente, monstruo o quimera. Y segundo, la señora no llegó a Palacio Nacional. En Palacio Nacional sigue habitando el esperpento del sexenio pasado. Tenemos que entender que la marioneta principal del circo guiñol del país tiene miedo. Tiene miedo porque sabe que las cosas están difíciles en el país por el descontento de una gran parte de la población. Mucho de ello se manifiesta en la compra de las 50 Suburban blindadas para uso gubernamental y se vuelve a poner de manifiesto ahora que fue a Acapulco a supervisar los daños dejados por el huracán John el fin de semana pasado, en el que ella estaba festejando en el Zócalo la despedida de Andrés con bombo y platillo. La señora no puso un pie afuera de la base naval de la ciudad. Nadie toleraría verla en estos momentos y no dudo que lo menos que le pudiera pasar sería que le arrojaran una botella de agua como lo hicieron con el psicópata la semana antepasada. A pesar de que votaron por ella en Acapulco, no la quieren ver ni en pintura. Es bastante obvio que la sociedad mexicana está dividida en dos. Los chairos por un lado y por el otro todos los demás. Todos sabemos identificar un chairo, igual que identificamos un perro callejero cuando se te acerca moviendo la cola en el puesto de tacos. Pero hoy quiero darles la definición exacta y algunos ejemplos. Comencemos diciendo que si consultas en Google un chairo, es una persona que defiende causas sociales y políticas opuestas a las de la derecha, pero sin un compromiso verdadero con lo que dice defender. Una persona que se autosatisface con sus actitudes. Es común que estas personas se digan de ideología izquierdista, aunque hagan exactamente lo mismo que la más recalcitrante derecha. Es común también que tengan algún tipo de visión nacionalista y crítica ante el pasado colonial del país y dicen estar indignados por lo que ellos llaman el sistema, por lo que tienden a alinearse con el socialismo, que no es casual. A su vez está alineado con el chavismo que ha salido de Venezuela. Por eso es normal que caigan en contradicciones. Por ejemplo, la de creer que sus gobiernos realmente atacan la inseguridad de México. Recuerdo muy bien cuando estos especímenes mexicanos hicieron una campaña contra la desmilitarización del país. Juraban que Felipe Calderón quería controlar a la sociedad con los militares y exigían que estos regresaran a sus cuarteles. Pero una vez que obtuvieron el control, lo primero que hicieron fue decir que los militares se encargarían de la seguridad nacional. A muchos elementos los hicieron formar parte de la Guardia Nacional en contra de su voluntad e incrementaron la presencia de los soldados hasta el 31% en las calles del país.
Sin embargo, los problemas de inseguridad van a la alza y es evidente que las organizaciones criminales tienen hoy más control territorial que cuando ellos se quejaban en el pasado. Cualquier ciudadano normal diría que conforme aumenta la militarización en el país, mayor es la participación del crimen organizado y los consecuentes delitos atribuidos a ellos. Pero el chairo común niega la relación de los gobernantes con el crimen. Para los chairos es importante la confianza en sus líderes y dirigentes. Por eso siempre exigen poner a los mejores, pero contrario a esto, contratan a personas que no cumplen con los requisitos mínimos para que confiemos en ellos. Por ejemplo, en Culiacán, al menos 100 policías rechazaron realizar los exámenes de control y confianza que por ley deben cumplir, y no ha pasado nada. Pero eso se entiende fácil cuando recordamos que el mismo Omar García Harfuch reprobó los exámenes de confianza y aún así tuvo un rápido ascenso y llegó a ser secretario de Seguridad en el sexenio de la gata de Andrés. Y eso que fue él, el secretario particular de Genaro García Luna, por lo que es seguro que conociera todas las tranzas que le atribuyen los descerebrados del bienestar al antiguo secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Un chairo es nacionalista. Por eso, ante la capacidad que tiene el crimen organizado de armarse con equipo y rifles de asalto de fabricación norteamericana, siempre culparán al país del norte y nunca reconocerán que los criminales que compran las armas son mexicanos y que las aduanas que permiten que esas armas entren al país también están dirigidas por mexicanos. Por cierto, militares a los que se les asignó esa función fronteriza. Los chairos siempre van a decir que el gobierno norteamericano no está haciendo lo suficiente para controlar el tráfico de drogas o de armas, pero jamás reconocerán que cuando no puedan armarse en los Estados Unidos, los criminales mexicanos se abastecerán en el ejército mexicano y que lo harán con el consentimiento pleno de los altos militares del país, incluso del comandante supremo. El chairo mexicano es tan nacionalista que jamás permitirá que un gobierno extranjero le ayude a solucionar el problema más grande que enfrentan en la actual administración: las muertes por violencia en el país. México tiene 2,471 municipios y en 1,488 de ellos hay células criminales, es decir, el 60% de los municipios. Sin embargo, preferirán ver a sus amigos y familiares morir a manos de estos criminales antes de permitir que Estados Unidos combata el terror que estas organizaciones desatan en el país y que ellos, obviamente, son incapaces de hacer. Un chairo es aquel tipo de persona que repite que el actual gobierno es lo mejor que le pudo haber pasado al país porque sus resultados saltan a la vista, sin entender cuáles son sus resultados. Por ejemplo, en el presupuesto solicitado en el paquete económico del 2025, se deja ver que el sector salud tendrá un recorte de 12.1%, lo que influirá directamente en la capacidad actualmente casi nula de atender a los pacientes que pagan por el servicio, provocando que los mexicanos que pagan sus cuotas al Seguro Social y que no reciben los servicios contratados, tengan que acudir a un médico particular y pagar por fuera para poder curarse. Sin embargo, el chairo seguirá diciendo que el sistema de salud va muy bien, aunque ni siquiera haya medicinas. El chairo siempre defenderá a sus líderes a pesar de que les vean la cara de lo que son, como hace la ministra Lenia Batres cuando sale a decir que ha regresado más de 2 millones de pesos de sus prestaciones legales que le corresponden a las arcas del gobierno, pero esconde que usa el dinero de la Suprema Corte para viajar a actos de Morena por todo el país y que con ese dinero también paga los viajes de sus asistentes o asistente, algo que a todas luces es ilegal. Y lo quieran entender o no, ese es el cochinero de Morena en México. Si tú no lo ves, entonces eres parte de toda la corrupción, porque la realidad realmente está a la vista. Los chairos siempre te dirán que están a favor de los derechos humanos, pero nada más cuando les conviene, porque en la Cámara de Diputados se ha aprobado la reforma sobre la prisión preventiva oficiosa que daña los derechos de los ciudadanos mexicanos y que podrá ser ejercida cuando les convenga. La ONU ya se ha manifestado en muchísimas ocasiones al respecto y siempre ha concluido que es ilegal y que atenta contra los derechos humanos, pero aquí no les importa. La presunción de inocencia se ve atacada, el debido proceso es mutilado, la independencia judicial se niega, la igualdad ante la ley se invalida y el derecho que tenemos todos a la libertad personal se anula por la simple sospecha de un delito. Pero al menos no gobiernan la derecha, dicen los chairos. Los chairos están llenos de odio, aunque ellos no se den cuenta. Cuando hablan de igualdad entre los mexicanos,
se refieren a la igualdad en la pobreza. A ellos no les interesa generar dinero, sino que se lo regalen. Y pobre de aquel que quiera emprender un negocio, porque en ese mismo momento se convierte en enemigo del público, en enemigo del fisco y de los mismos trabajadores que contrata. Las leyes mexicanas y las políticas del gobierno están diseñadas para darte todo lo que necesites para sobrevivir sin que tengas que trabajar. Pero si trabajas, todo está diseñado para que no puedas disfrutar de lo que generas porque se le tiene que dar a los demás. Por eso, cuando Moody's nos baja la calificación crediticia, alegando que hay un debilitamiento de las instituciones gubernamentales y que el déficit fiscal es extremadamente alto, entre otras cosas, los chairos lo niegan. Aluden a ataques desde el extranjero, pero no modifican nada para solucionar el problema y las cosas siguen mal. Los resultados del gobierno morenista son obvios, saltan literalmente a la vista. Nadie les ha ayudado a destruir el país y lo han hecho lenta pero inexorablemente. ¿Saben qué es lo bueno? Que veo que Morena se fractura desde adentro y es claro que Obrador y Sheinbaum se están peleando por el poder. La elección de Rosario Piedra lo deja ver clarito. Mientras tanto, Morena ha sido para México como el trapecista con diarrea que ensució a los espectadores del circo. E igual que en esa ocasión, el show que hicieron ha sido una mierda.